número 4 con el tema diarrea aguda. Se considera que existe diarrea aguda cuando aumentan la frecuencia, la fluidez y o el volumen de las deposiciones con pérdida variable de agua y de electrolitos y cuya duración. Dentro de la normalidad, las deposiciones pueden variar en la dieta y la edad del niño. En los niños con diarrea se debe tener en cuenta que algunas madres solo consideran diarrea cuando las deposiciones son francamente líquidas y es muy importante explorar si la madre ha detectado cambios en el estado habitual de su niño. Algunas madres pueden confundir las deposiciones de los niños alimentados a pecho con diarrea. Los agentes etiológicos de diarrea aguda tenemos virus, tenemos bacterias y parásitos. Dentro de los virus, los más comunes son los rotavirus y adenovirus. Dentro de las bacterias, las comunes son Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Shigella y Vibrio cholera. Y dentro de lo que son parásitos que provocan diarrea, tenemos el Cryptosporidium y la Entamoeba histolítica. Bien, el rotavirus es el que produce con más frecuencia la gastroenteritis, provoca una diarrea severa que lleva rápidamente a la deshidratación y es el responsable de 1/3 de las internaciones por diarrea. La disminución de la mortalidad por diarrea aguda depende de intervenciones fundamentales como prevención primaria y secundaria. La prevención primaria implica medidas a implementar a fin de contraer la enfermedad y la prevención secundaria es el buen manejo del episodio diarreico. En lo referente a sostén o recuperación de la hidratación y nutrición adecuada. El control sanitario y medidas de salud pública, tales como el control bromatológico de los alimentos y bebidas y la difusión de mensajes preventivos a través de campañas publicitarias por diferentes medios. Garantizar el acceso a la atención de la salud, coordinando los sistemas de referencia y contrarreferencia y articulando las acciones de salud con las políticas sociales. Medidas de control en hospitales y o comunidades cerradas, cuidar la higiene, limitar la circulación del personal y de las visitas. En caso de diarrea intrahospitalaria, lavado de manos antes y después de estar en contacto con cada enfermo. Descartar los pañales de los niños con diarrea en recipientes impermeables como bolsas negras, limpiar la habitación y el material contaminado con soluciones de hipoclorito de sodio al 5%, o sea, lavandina. Bien. También tenemos que hacer hincapié en la capacitación del equipo de salud en la estrategia de atención primaria de la salud para el desarrollo de habilidades comunicacionales con la finalidad de informar adecuadamente a las familias, la detección y asesoramiento sobre manejo de situaciones de riesgo social y la actualización para una prescripción médica racional. La vigilancia epidemiológica es la base para la detección temprana de diarrea. Teniendo en cuenta que en la posibilidad de que un niño enferme con diarrea aguda intervienen tanto factores sociales y medioambientales como biológicos, es importante considerar que para la prevención de esta enfermedad es prioritaria la educación para la salud y la participación comunitaria. Tenemos las medidas de autocuidado para prevenir diarreas agudas, que son estimular la lactancia materna,
consumir agua potable. Si existen dudas, agregar 2 gotas de lavandina por litro de agua o hervirla durante 5 minutos. Consumir leche, derivados, lácteos y jugos pasteurizados. Preparación de los alimentos, lavado de frutas y verduras. No usar el mismo cuchillo en la tabla, mesada, usada para cortar carne cruda, sin antes lavarlos con agua y detergente. Lavado de manos después de manipular carne cruda. Cocción de los alimentos, huevos bien cocidos. La carne debe perder el color rosado, especialmente la carne picada. Y exigir que las hamburguesas estén bien cocidas si se las come fuera de casa. También otra medida es conservar los alimentos frescos y cocidos en la heladera. Adoptar ciertas medidas higiénicas como lavado de manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño y después de cambiar los pañales. Cuidados con respecto a la eliminación de las excretas y residuos. No bañar a los niños en aguas contaminadas. Cuidar que las piletas de nataciones privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada. Evitar la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica y evitar el uso de antibióticos y fármacos inhibidores de la motilidad intestinal. Todas estas medidas contribuyen a evitar el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 5 años y que se manifiesta por una diarrea leve, acuosa, que luego se transforma en sanguinolenta. Argentina es el país de mayor incidencia en el mundo. La clínica se presenta con aumento de la frecuencia, la fluidez y/o el volumen de las deposiciones. Además, los niños pueden tener palidez, irritabilidad, vómitos, convulsiones y disminución de la diuresis. Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia renal aguda en menores de 5 años. Puede causar la muerte o dejar secuelas para toda la vida, como insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y alteraciones neurológicas. Se presenta durante todo el año, sobre todo en los meses cálidos. Existen alrededor de 400 nuevos casos por año. En la etapa aguda de la mortalidad es de 2 a 4% de los niños afectados. El síndrome urémico hemolítico en nuestro país es una enfermedad endémica transmitida principalmente por alimentos contaminados por una bacteria llamada Escherichia coli enterohemorrágica. Bien, hasta aquí llegamos. En el próximo episodio vemos las vías de transmisión del síndrome urémico hemolítico. Chao.